Bueno amigos, esto es una charla informal sobre la preparación de starters, mantenimiento de levadura. Aquí traté como de plasmar varios conceptos que he venido yo como aprendiendo a través de los años y a través de libros, de experiencia de otros amigos que he aprendido, pues que saben hacer muy buena cerveza y también pues de la propia experiencia, ¿no? O sea, a veces los libros dicen una cosa, pero uno poco a poco comienza como a aprender otras cosas. Entonces, vamos a comenzar con esta presentación. No sé si todos ustedes están familiarizados con el concepto de un starter, pero el starter es básicamente una cerveza pequeñita, sin lúpulo. Es básicamente un mosto que se prepara para multiplicar las células de la levadura. ¿Ya? O sea, uno compra un paquete en una tienda de insumos, uno no sabe ese paquete de dónde vino. Por ejemplo, en bodega cervecera, Marcela tiene esos paquetes en la nevera, ¿no? Entonces los está en cierta forma conservando bien, ¿no? Pero pues no sabemos cómo se importaron, qué tanto calor hubo y todo ese cuento, ¿no? Y eso es peor aún, o sea, las levaduras se afecta más cuando viene líquida, cuando viene en paquete, ¿no? Cuando uno compra un White Labs o un Omega Yeast, esas levaduras se afectan muchísimo en el transporte. Entonces, básicamente el starter se utiliza para multiplicar esas células de levadura que están en esos paquetes y poder pues, tener una buena fermentación, ¿no? Los starters usualmente se hacen con 1 o 2 días de anticipación. Se supone pues que el proceso de fermentación, la levadura se reproduce en las primeras horas. Entonces, en teoría, entre comillas, uno podría tener multiplicación de levadura en horas, pero pues igual es mejor dejar el starter de un día para otro, 2 días. Aquí vemos en la foto dos starters andando sobre unos aparaticos que llaman stir plates. ¿Qué pasa con los starters? Como ven aquí, esos starters pues aquí tienen airlocks. También los puede tapar con papel aluminio desinfectado. Ahorita voy a hablar más adelante acerca de los stir plates, pero básicamente eso lo que hace es todo el tiempo eh, girar este mosto con la levadura y eso produce pues que se oxigene más y se beneficie más como la levadura pues eh, de la multiplicación pues. Una cuestión ahí que para tener en cuenta también es que hay levaduras, no todas las levaduras son iguales, la levadura que va, por ejemplo, eso rapidísimo se replica, entonces para levaduras que va, digamos que ahora sí podría aplicar, pero bueno, sigamos con la presentación. ¿Por qué se recomienda un starter? Porque sí, o sea, sí, háganlo, sí. O sea, esa es mi recomendación, o sea, no puede cuestionar de que uno tiene la levadura y para qué pereza, pero yo se lo recomiendo, hagan el starter. ¿Por qué? Porque realmente lo que les decía ahorita, los paquetes de levadura pueden estar afectados. Fermentil le da mucha propaganda como a la viabilidad, a la vitalidad de esas células encapsuladas en yo no sé qué emulsión. Es posible que si tengan una muy buena, eh, ¿cómo se dice? Como una buena protección, pues, contra los elementos, no sabemos, pues. Pero pues es mejor no fiarse o sea, un paquete de elevador es barato en cierto sentido, pues, inclusive puedes tirar dos, pero según uno puede hacer un starter, multiplicar las células y tenerlas iniciadas ya para una fermentación rápida, entonces eso es como el objetivo, ¿no? Otra forma, perdón, otra cuestión es que no todas las cervezas son lo mismo. Uno está acostumbrado, pues yo personalmente estoy acostumbrado a hacer cervezas bajas en alcohol, en las que la densidad inicial están entre los 1,030 y 1,040. Entonces de pronto yo no tengo tanto problema, pero para las personas que quieran fermentar una cerveza de 1,060 de densidad inicial o
Inclusive una cerveza alta en alcohol que usualmente están por lo 1,090, 1,100. eh, esas cervezas requieren de muchísima levadura viable para poder que esa fermentación pues termine adecuadamente, ¿no? Y pues estamos hablando de células viables. O sea, uno puede tener en un paquete una cantidad de células, pero no todas las células van a ser viables. Hay unas que van a estar más cansadas que otras, hay unas que van a estar muertas. Por eso el objetivo del starter es las que estén por ahí andando en buen estado, pues se van a replicar, entonces vamos a tener pues reproducción de todas esas células viables. Y bueno, lo que les decía, o sea, no solamente viables, sino activas. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes están en una carrera, hablemos pues, por ejemplo, que van a hacer una carrera de motos, ¿ya? Eh, Todas arrancan al mismo tiempo, ¿sí o no? Y entonces en la medida en que van arrancando, pues van a terminar la competencia. Pero si en el momento de la salida hay una moto que ya viene a 100 kilómetros por hora, esa moto ya por defecto va a dejar tiradas al resto de motocicletas, ¿no? Entonces es como la misma cuestión, ¿no? Si tenemos levadura viable y activa, o sea, esa levadura va a estar, pero hambrienta con ganas de iniciar una fermentación, eso va a traer muchos beneficios. ¿Por qué? Pues porque sí, pues porque una fermentación que inicie rápidamente y pues que contenga suficientes células viables de levadura van a garantizar que el pH disminuya rápidamente. Como ustedes saben, el pH es una protección contra pues, las infecciones. También pues va a haber menos azúcar, entonces en una competencia, o sea, uno a pesar de que desinfecta, sanitiza todos los recipientes, pues por ahí hay uno que otro microbio que se puede colar en la cerveza, ¿no? Entonces, entre más rápido inicie la fermentación, menos va a haber la posibilidad de un microbio por ahí andando en la cerveza que logre multiplicarse porque pues, el azúcar ya no va a estar disponible, ¿no? Estamos hablando de competencia ya de fermentaciones. Porque también van a haber suficientes levaduras viables, saludables, perdón, que o sea, una fermentación inicia en reproducción, luego las primeras horas, luego los primeros días se fermenta todo, pero ahí no termina. Hay mucha gente que me pregunta en el blog, ay, que es que ya dejó de burbujear el Airlock y ya estamos en el cuarto día, quiero embotellar. No, pues, o sea, dele tiempo porque no solamente, no solamente estamos esperando que fermente, sino que también que la levadura se encargue de limpiar todos los subproductos de la fermentación, ¿no? Ustedes, pues, esa de sabor a manzana verde o el diacetilo, por ejemplo, son subproductos de la fermentación que, pues, igual la levadura termina absorbiéndolos y procesándolos al final, pues, de la maduración, pues, en la última fase, pues, de la fermentación. Entonces, si tenemos más células y más células más viables, al final de esa fermentación, en la cual, pues, la levadura está trabajando todo el tiempo, van a terminar células todavía viables que van a hacer ese procesamiento de sus productos. Si no tenemos suficientes células viables, y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a tener un resto de subproductos en la cerveza y las pocas células que van a quedar ahí disponibles, pues no van a poder comerse todo eso, entonces vamos a tener problemas. Y pues también una adecuada atenuación de la cerveza, ¿no? Pues todos queremos que la levadura termine de fermentar pues todos esos azúcares fermentables. Bueno, me avisan si voy rápido o si algo, o sea, si, no sé si esto tiene como una ventana de preguntas o en el chat me pueden ir acumulando preguntas y luego ahí las vamos resolviendo. Bueno, ¿qué se necesita para hacer un starter? Pues como vamos a hacer cerveza, ¿qué necesitamos? Un malta base, pues. O en su pues, sería muy bueno pues que tuviéramos un extracto de malta, que es más fácil más rápido de hacer, ¿no? También necesitamos tener un recipiente de lo suficientemente grande para contener todo el contenido del starter. Y el starter pues va a fermentar y va a generar pues espuma, entonces necesitamos un recipiente en el que pueda como mínimo, eh, contener 1 litro de cerveza más pues, el espacio pues de la espuma, ¿no?
Entonces, pues uno puede conseguir un matraz del perdón, Erlenmeyer, o puede uno conseguir pues, un growler grande, pues de 2 litros, o bueno, no sé, cualquier botella. Yo la última starter que hice rápidamente porque no tenía más fue una botella de gaseosa de Bretaña, pues de 1,5 litros, y ahí pues crecí una levadura en un litro de cerveza, sí, un litro de mosto. Pues no, el papel aluminio es para tapar el recipiente y sanitizantes, y si pueden, pues nutriente de levadura y cloruro sulfato de calcio. El nutriente, pues es porque pues, la levadura, pues sobre todo si están reutilizando levadura, esa levadura comienza a perder nutrientes y en cierta manera, pues la malta tiene bastantes nutrientes, pero no van a ser suficientes pues para esa levadura cansada. Entonces, ahí los microbiólogos me podrán de pronto decir luego cuál es el contenido pues de esos nutrientes, ¿no? Pero uno, pues, un servovisto o algo así, pues. Luis, Cuéntame, yo no, que aquí con Andrés, de memoria, Andrés. bien o no. Bien. Bien, bien, un saludo a todos. Oye, una pregunta, ¿qué tan recomendado o en qué varía básicamente hacer un starter con levadura seca? Ahí lo vamos a ver más adelante. Sí, ¿Sí? sí. Pues es 100% necesario, puede que haya una variación en el proceso de fermentación o da igual, o bueno, Sí, que ya te cuento porque ahorita más tarde vamos a hablar de tasas de inoculación y vamos a hacer unas matemáticas ahí en la cual vamos a hablar de levadura seca y starters. Entonces, bueno, el nutriente de levadura, lo que decía, pues es básicamente comida, pues, para más nutrientes, pues, más vitaminas, por decirlo así, para la levadura. Y el cloruro sulfato de calcio, pues, también es una especie como también como no, yo no diría nutriente, pues, pero eso facilita, pues, el proceso de fermentación. Entonces, el proceso para hacer un starter es, pues, primero que todo, que la levadura esté a temperatura ambiente, pues, porque bueno, digamos que uno puede echarla fría, pues, al mosto a temperatura ambiente, pero lo mejor es como generar una buena transición de la levadura, ¿no? O sea, que no tirarla como muy dormida. A veces si hay un shock, a veces se estresa y bueno, genera problemas. Entonces, mejor la levadura tener la temperatura ambiente. Preparar un mosto suficiente para el starter. Digo usualmente 1 litro, pero puede ser más. Ahorita vamos a hablar de eso. La densidad inicial usualmente debe estar entre 1,040 sg, o sea, si es 1,35 o 1,45, pues no se preocupen, pues debe estar más o menos en 1,040, es como lo que recomiendan todos los autores, toda la gente. Y bueno, 1 litro de starter, pues uno puede calcularlo, pues dependiendo pues de una eficiencia, pues yo usualmente con 200 gramos de malta molida hago una pequeña maceración y eso me da como 1 litro, 1,4 litros, 1,5 litros, y con eso hago mis starters. Bueno, el mosto se hierve al menos por 15 minutos como para para desinfectarlo. Ahí es cuando le agrego yo el nutriente de levadura y también le agrego el calcio, el cloruro de calcio, sulfato de calcio. Cuando termina de hervir, pues se enfría lo más rápido posible, se sanitiza el recipiente, se tira el mosto al recipiente, con las manos bien limpias y desinfectadas, uno puede perfectamente coger y batir ese recipiente para oxigenarlo, se tira la levadura encima y se tapa con papel aluminio. Uno deja el starter en un lugar oscuro, fresco, o sea, 20-25 grados centígrados por 1 o 2 días. El stir plate es lo que les decía yo, en las primeras 18 horas, si lo tienen, eso lo que hace es oxigenar todo el tiempo, entonces promueve más la multiplicación de las células. O el que no tenga stir plate, o ese aparatico, pues que es un aparatico que tiene como eso funciona con imanes. Entonces tiene una parte giratoria en la base y uno le tira un imán desinfectado al mosto. Entonces, usualmente está recubierto
el plástico, pues. Entonces, ¿qué hace el stir plate? Pues básicamente hace girar el imán que uno le tira al starter, entonces genera un remolino. Y eso lo que hace, pues, es oxigenar. Entonces, usualmente es cuando uno utiliza un stir plate, se utiliza por 18 horas más o menos. O he hablado también aquí con amigos pues, del grupo, ellos lo que hacen es cada 1 hora, cada 2 horas cogen y giran manualmente el starter, ¿ya? Como para oxigenar más. ¿Una pregunta hasta ahora con todo este proceso? ¿O vamos bien? Bueno, consideraciones adicionales. Luis, qué pena. Dame. ¿Qué pasa? Porque yo he visto que algunos cerveceros también hacen el starter con simplemente agua destilada y pues levadura. Agua ¿Qué destilada y pensás, levadura. qué pensás de ese procedimiento? Pero agua destilada y levadura no te va a generar nada porque el agua no tiene azúcar, no tiene nada. Sí, o sea, yo he visto cuando hacíamos más procesos caseros, pues hablando con mucha gente, pues yo, casero, pues la verdad, siempre ponía la levadura seca y ya, pero me decían que hacían como un starter así. Yo nunca lo utilicé, la verdad. No, tal vez de pronto lo que están haciendo ahí es hidratar la Una levadura, hidratación. tal vez la están deshidratando. Y la hidratación es recomendable así fermentítica que no hay necesidad porque, bueno, podemos hablar con fermentis, en fin, pero lo que he leído yo en libros y todo de cuento es que cuando uno tira la levadura seca encima del fermentador sin rehidratación, ¿qué pasa? Pues que no todas las células van a estar en buen contacto eh, con el mosto. Entonces como que no va a haber eh, me olvidó la palabra que iba a decir, o sea, no se va a mezclar homogéneamente, van a haber como pedazos de levadura expuestas al aire, ¿sí me entienden? O sea, ustedes han visto cuando yo he tirado levadura seca al mosto y eso, o sea, unas se hunden, otras no se hunden, entonces eso afecta, termina afectándose, ¿no? Entonces la rehidratación lo que hace uno es básicamente volverla líquida y ya algo líquido sobre líquido, pues mucho más fácil como su incorporación, es la palabra que estaba buscando. Pero sí, eso es más rehidratación que, que un starter. Hola Luis, ¿qué más? Con Ricardo. ¿Qué más? Bien, bien. Sí, exacto, como lo dices, digamos que es como un recondicionamiento que se hace a la levadura, porque la levadura, digamos, esta que viene en sobre liofilizada, viene de un proceso muy estresante para la levadura. Antes de liofilizarla, la congelan a muy bajas temperaturas, casi a 250 grados, menos 250 grados centígrados, y luego lo que proceden es a liofilizado. Entonces, lo que se espera con esta agua, incluso en algunos sitios lo hacen con solución salina, es rehidratar la levadura y recondicionar la levadura para que esté en óptimas condiciones para pues, empezar a absorber todos los nutrientes y empezar a hacer su trabajo. Entonces, lo que recomienda Fermentis es, digamos, que ellos hablan de unos procesos pues ultra tecnológicos que ellos ya manejan, que no necesitan rehidratación pues por la alta tecnología que ellos ya tienen. Eso hablan también que era muy necesario antes, pues cuando los procesos de heliofilizado no tenían toda esta tecnología. Entonces era sí o sí una regla de rehidratar las levaduras. Entonces por eso digamos que habla más con sus levaduras de no realizarlo, es por el proceso de heliofilizado que ellos tienen, pues que ya no afecta tanto la levadura. Sin embargo, yo creo que ya eso es, en estos momentos es abuso como del consumidor, el que quiera no realizarlo. Sí, yo estaba en conferencias de Fermentis y yo personalmente he estado en desacuerdo con algunas de las cosas que ellos dicen. Básicamente estamos hablando con gente que está trabajando en un laboratorio de levadura, ellos no son cerveceros, entonces obviamente van a hablar de ese producto y la mejor manera. Kevin está levantando la mano.
Hola Luis, buenas noches muchachos, muchachas. ¿Qué más, Ah, no. hombre? Hágale pues, lo Hola, estamos. ¿sí me escuchan? Bien. Sí. Ve, Luis, yo acostumbro cuando empiezo a enfriar el mosto, inmediatamente pues, después del hervor, cuando empiezo a enfriar, yo ya tengo listo un recipiente, un vasito, lo que sea, sanitizado. Y lo que hago es que de las primeras, las primeras cantidades de mosto que empiece ya, que van para el fermentador, recupero de allí una cantidad, por decir algo, si voy a usar un sobre de levadura seca, pues unos 100, 150 mililitros de mosto, y a él es que yo le agrego la levadura, y pues yo lo considero como una rehidratación, pero con mosto. Entonces lo tapo, lo dejo allí y más o menos 20 minutos, 30 minutos después de que termine de enfriar todo el mosto, es que se lo voy a agregar al fermentador. Entonces he notado que sí me funciona, me arranca más rápido, pues. Entonces, no sé si está, es aceptable, pues, está dentro de lo que, dentro de lo positivo que se puede hacer, pues, con los diferentes métodos. Alguna vez escuché, hace pues, estoy hablando de 3, 4 años, cuando Fermentis estaba sacando esa nueva tecnología. Yo no me acuerdo, S2 creo que es la tecnología que ellos usan, no me acuerdo. Easy to use, algo así. En fin, ellos hablaban de que para mejor o pues para una mejor con penetración, sí, básicamente como llenar el fermentador hasta un tercio, tirar la levadura y luego tirar el resto encima. Algo así me acuerdo que hablaban pues como para hacer esa rehidratación. Y yo creo que es más o menos lo que estás diciendo vos, no, pues de una forma diferente. O sea, no tengo, pues puede ser, sí. O sea, la rehidratación se hace similar porque se hace en agua previamente hervida, se tira el sobre encima de esa agua, se deja reposar como por unos que 15, 20 minutos y poco a poco la levadura comienza como a mezclarse ahí. Luego con una cucharadita, perdón, desinfectada, se revuelve un poquito y se deja otro tiempo más quietico y eso al final termina teniendo sí, como una levadura rehidratada, pues una color café, claro. Yo imagino que estará bien, Kevin, y si te funciona, pues asumo que no estás haciendo nada malo. Digamos que vamos, esto es largo. Bueno, entonces las consideraciones que les iba a decir es que no todas las levaduras son lo mismo, ¿no? Entonces hay unas levaduras que persisten en el mosto y como hay otras que floculan rápido, ¿no? La S04, eso se va directo al fondo rapidísimo, sobre todo cuando hay cambios de temperatura. La, qué bueno, una levadura pues tipo de GPWay, si no tengo en este momento nada en la cabeza, pues, una GPWay tiende a quedarse en el mosto suspendida. Y entonces, bueno, ¿qué consideraciones estoy haciendo aquí? Mucha gente no le gusta tirar todo el starter a la cerveza, ¿no? Porque en cierta forma, pues el starter no es no, como te digo, puede haber subproductos de la fermentación ahí de la levadura. Entonces, precisamente por eso es que es mejor hacerlo con anticipación para lograr que haya un asentamiento de la levadura en el fondo del starter y uno pueda decantar. Pero ¿qué pasa? Pues con levaduras de alta floculación es muy fácil decantar el mosto porque uno ve el mosto pues casi que, pues no transparente, pero libre de levadura, ¿no? O sea, turbio pero libre de levadura, entonces fácilmente decanta y tira uno lo que hay adentro, lo que hay asentado. Entonces, de alguna forma, Palmer lo habla en su libro, pues hay otras personas que hablan de lo mismo, que uno, pues ahí lo que puede hacer para levaduras bajas en floculación es simplemente después de 2 días o 1 o 2 días de estar iniciadas en el starter, ahí, ahí lo que estamos haciendo es multiplicación de levadura, se pone en la nevera 1 o 2 días y eso hace pues que cierta levadura que está sentada, pues, perdón, suspendida en el mosto, pues se siente. Porque ¿qué sucede? Si uno decanta un starter
con levadura suspendida, ahí lo que estamos haciendo es seleccionando la levadura, seleccionando las células que flocularon más rápido, entonces no vamos a tener todo el carácter propio de esa levadura, ¿no? Es que esa es una cosa que uno le cuesta trabajo tener en la mente, es que estamos hablando de seres vivos, ¿sí? Y esto a pesar de que, entre comillas, es una sola cepa, hay levaduras que son una sola cepa y otras levaduras que son mezclas de cepas, ¿sí? Entonces, de todas formas, no todas las células son lo mismo y pueden que hay unas células se floculen más rápido que otras, entonces puede uno estar haciendo una selección no natural, pues como una selección pues de uno mismo, pues, de levaduras. No sé si entienden esa parte, pues, pero es básicamente pues, tratar de tirar toda la levadura que uno creció pues, en la cerveza. ¿Qué más aquí dice que ya, cuando uno está reutilizando levadura, pues igual las levaduras van a estar cansadas pues, de tanta fermentación, entonces uno, pues la idea es como propagarlas más, pues de pronto es echarle más mosto o algo así. Bueno, digamos, ¿quién es donde me conecto ahí con las preguntas de Andrés? Tengan en cuenta pues también que yo soy homebrewer, esto lo saqué del libro de Palmer. Las tasas de inoculación de levadura según Palmer son las siguientes. Para cervezas ale, tipo ale, se necesitan entre 0.5, o sea, entre 500 millones y 1 billón de células por litro por un punto Plato. Un punto Plato es más o menos como 4 puntos de densidad. O sea, entonces, y para el lager se necesita más. Entre 1 y 1.5 billones de células por litro por un punto Plato, o más o menos 4 puntos de densidad. ¿Por qué están en esos rangos? Porque uno puede jugar con la expresión de la levadura con esos rangos. Cuando uno inocula en el rango bajo, la levadura pues al inicio pues va a tener que crecer más para poder fermentar más, ¿sí? Y por lo tanto va a generar más subproductos y va a espesarse más. Cuando uno agrega mucho más levadura, como hay tanta levadura, no va a tener que haber un crecimiento, no va a haber, en la fermentación no va a haber tanto crecimiento de células, porque ya hay suficientes. Entonces van a haber menos subproductos y por ende pues vamos a tener una fermentación más limpia. Si uno quiere una special bitter, esas cervezas inglesas, afrutadas, con esos, pues, como esas notas de frutos secos y todo eso, frutos, sí, deshidratados, entonces, pues uno qué hace, pues intentar tener un más carácter de la fermentación. Lo mismo ocurre con las cervezas belgas, ¿no? Pero si uno quiere hacer una IPA, pues ¿qué es lo mejor? Pues tener más células para no tener como esa expresión de la levadura, porque lo que queremos es resaltar otros ingredientes, ¿no? Entonces, con base en eso, aquí hay un ejemplo. Si yo quiero hacer 20 litros de una IPA con una densidad inicial de 1,060, o sea, hay unas calculadoras de puntos Plato, pues, pero en fin, son 14.7 puntos Plato. Va a tener esa cerveza. ¿Cuántos levadura vamos a necesitar? Entonces, son 20 litros por 14.7, nos va a dar 294 billones de células necesarias para una buena fermentación. Estamos hablando de una IPA que estamos en el rango alto de inoculación. Necesitamos 294 billones de células viables para terminar esa fermentación. Cuando uno compra White Labs, Omega y todo eso, usualmente vienen con 100 billones de células viables. Entonces, imagínense, cuando uno compra levadura líquida, sí o sí haga starter, hermano, porque va a quedar corto. O compre 2 paquetes, pues. Pero igual las levaduras son caras, ¿no?
O un sobre de levadura seca, en teoría pues ahí estuve investigando porque casi no encuentro esa información. Se supone que contiene aproximadamente 200 billones de células, entre comillas, ¿no? Porque no sabemos cómo fue tratado ese paquete. En el mejor de los casos vamos a tener 200 billones de células viables ahí. Entonces, ahí nos podemos quedar un poquito cortos. ¿Sí? Que las que van a fermentar, sí van a fermentar. Pero como ven ahí, van a estar, no van a estar en el rango alto, sino de pronto en el rango de la mitad. Pero esto se comienza a afectar cuando la levadura no es viable, ¿sí? O cuando se les pasó pues el grado de alcohol. Entonces, por eso ahí te digo, Andrés, que es importante, o sea, es importante hacer starters. O comprar más sobres de levadura, pero vuelvo y digo, o sea, o sea, si ustedes quieren hacer cerveza de calidad, una chimba de cerveza, pues que sea mucho mejor que la que hay en el mercado, un starter les va a ayudar a lograr ese proceso. ¿Por qué? Porque van a tener más células viables y por lo que les decía, el impulso que va a tener esas levaduras en ese mosto. ¿Ya? O sea, ahí van a evitar muchos problemas en una fermentación. Aquí estamos hablando de las tasas de inoculación, son billones de células por cada 22 litros por densidad. Entonces, si van a hacer 22 litros de una IPA de 1,055 de densidad inicial, perdón, idealmente deben tener 300 billones de células. ¿Bien? Ah, no, pues que yo quiero hacerla con más expresión de levadura. Aquí fue madre. Ah, bueno, ustedes necesitan 200 billones. Tal vez por eso cuando le tiran un sobre no les da tanto problema si ustedes se mueven en este rango. ¿Sí ven? Pero si el sobre les llegó malo, ahí sí comienzan a tener problemas. O si quieren hacer cerveza alta en alcohol, pues ahí de pronto ya comienzan a tener más problemas. Y si hacen lagers, peor aún. Bien. Igual este rango puede estar, yo no sé, las lagers, creo que la Kolsch es un estilo que de pronto tiene más expresión de levadura, entonces de pronto puede estar en este rango, pero si quieren hacer una German Pilsner, pues es mejor estar en este rango. ¿No? ¿Alguna inquietud hasta ahora o vamos bien? Continúo. Luis, por aquí Eduardo, digamos que pensando en este tema de que el paquete a veces puede venir con menos levaduras activas o que traiga las que sí dice, ¿cómo uno como homebrewer puede decir, bueno, sí, en un starter de 2 litros, de pronto no se duplique la levadura si ahorita después voy a sobreinocular Ajá. o sea, ¿cómo hace uno, cómo se ayuda uno para ese cálculo? ¿Sí me entiendes? En vez de mejorar el proceso ahí y echa más levadura de la que debería haber echado. ¿Cómo lo manejas tú? Yo he leído mucho y lo he escuchado también de muchas personas, de muchos autores, no personas. Porque una cosa es escucharla el vecino, otra cosa es escucharlo pues de un tipo que tiene cervecería, pero pues igual fue homebrewer. Es que para un homebrewer es muy difícil sobre inocular una cerveza. Es muy difícil. O sea, si estamos hablando ya de cervecería profesional, ahí te diría que te compraras un microscopio y hicieras el reconteo pues, de células viables y Claro, eso te va a garantizar pues que esté siempre en el rango. Pero como cervecero casero, va a ser muy difícil que sobreinocules. Entonces, es mejor tener más. Sencillamente es mejor tener más. Y cuando van a reutilizar levadura, todas estas matemáticas se van para la shit, porque ahí es más difícil que, o sea, ya cuando uno comienza a tener levadura en el refrigerador y la comienza a reutilizar, si uno no tiene microscopio, es todavía mucho más difícil eh, predecir todo esto. Por eso es que yo usualmente lo que hago es tirar más. Le tiro ahí al ojo una cantidad ya, entonces ahí es donde vienen no solamente los libros, lo que uno lee, sino también como la práctica, ¿no?
Que uno al ojo Claro. va echando cuánto, ok, le eché todo eso, no, echémosle un poquito más, así como de pronto el cocinero le echa un poquito más de sal o más de esta especie, yo también a la levadura, no, yo creo que le falta un poquito más y le tiro más y ya, y no me va mal pues con esa apreciación, Vale, vale, gracias. ¿no? Sí. Pero sí, si comienza desde un paquete recién comprado, pues, o sea, un paquete nuevo, es mejor hacer el starter y tirarle todo el starter, pues, o sea, y esperar pues a que hayan inoculado lo suficiente. Esto es una pequeña tabla que también encontré en el libro de How to Brew sobre los starters. Vamos a hacer aquí una cuestión. Si ustedes tienen un paquete de levadura, en la paquete de levadura, estamos hablando de que tienen lo máximo que pueden tener en 200 billones. ¿Ya? Bueno, prácticamente digo que el factor de crecimiento estimado para 100 billones de células de mosto. Entonces, aquí lo que tenemos es, esto fue diseñado más para la levadura líquida que para la levadura seca. ¿Ya? Entonces, hagámoslo de esta forma, porque aquí ya me puse a patinar este. Se supone que 2 paquetes de levadura líquida contendrían 200 billones, ¿no? 200 billones, que es más o menos lo que tiene un paquete de levadura seca según lo que encontré, ¿cierto? Entonces vamos a estar en este rango, esta línea de aquí es lo que nos va a dar una sobrecito pues de 11.5 gramos. Entonces, si hacemos 2 litros de starter, vamos a duplicar esa, esa cantidad de células. Entonces vamos a tener más o menos 400, entre comillas, ¿no? Pues no, lo máximo que podemos tener son 400 billones de células. Entonces probablemente tengamos 300 billones. No sabemos la viabilidad de esa levadura. Entonces digamos que si ustedes hacen 2 litros de starter con un paquete de levadura seca, van a garantizar una buena fermentación. Espérate, no sé cómo devolverme. Espérate. Ay, espérate. Vamos a esta tablita. Si van a hacer una cerveza de 1,065, quiere tener una fermentación limpia, necesitan 364 billones de células. Entonces 2 litros de starter les puede servir. ¿Sí? Si les quedó de 1,70, de pronto sí, también pueden tener una fermentación limpia, una fermentación más o menos hasta en este rango. ¿Sí entiende más o menos este cuestión? Igual aquí hay áreas en las que no se recomiendan, ¿no? Por ejemplo, pues según Palmer, hacer starter de 1 litro para todo un paquete de levadura seca, de pronto no es, o sea, van a tener poco crecimiento, entonces como que no vale la pena. ¿Ya? O si quieren hacer una mega cerveza, pues van a hacer, en litros. Prácticamente digo que me estoy confundiendo aquí. Bueno, es que hay que calcular qué tanta levadura viable tengan ustedes, pero si vamos a utilizar un paquete de levadura, ¿sí? Ya hacer más de 8 litros de, de starter con esos 2 paquetes ya es como mucho tiempo, toca esperar mucho tiempo para que eso se replique, entonces lo mejor es comprar otro paquete más para estar más o menos en este rango, ¿sí me entienden? Es como no abusar de poquito o de mucho, o sea, si realmente van a hacer muchos lotes de cerveza, pues agreguen más levadura, ¿ya? Pero el starter le ayuda pues a arrancarla, a duplicarla. ¿Sí me entienden? O, No, pero el cuadro es bueno, sí, porque te dice no pierde el tiempo de meter, por ejemplo, 2 sobres de levadura en 1 litro, pues no va a hacer nada. eso. Más bien échela así directamente, o si ya necesita lo que tú dices,
Ya multiplicar esa levadura, usted va a hacer 10 litros de cerveza para eso, pues mejor no lo haga, compre otro sobre. Es como un costo-beneficio ahí, ¿no? Ujú. Sí, esa es la Está idea. bueno. Me estaba enredando porque estaba hablando de aquí de 22 litros por densidad y luego pasé al starter como tal. Pero sí, esa es la idea, Eduardo. Igual esta presentación yo se las envío cuando terminemos aquí. Bueno, voy a pasar ya terminamos pues la parte de los starters. ¿Quieren tener alguna pregunta más acerca de starters o seguimos pues para el mantenimiento de levadura? Bueno, sigamos mantenimiento de levadura. Estos frasquitos que tienen ustedes ahí, que ven ustedes ahí, es levadura que yo eh, recuperaba hace 3 o 4 años. Y lo que ven ahí no es recomendable. Lo que hacía yo era lavar esa levadura y dejarla en agua como por 15 días, un mes. Entonces, en fin, ahí vamos a ver todas las cuestiones ahí. A ver, presentamos esto. Bueno, entonces, hablamos de reutilización de levadura. Entonces, lo que estamos hablando ahorita, ¿no? En la fermentación, ustedes van a ver que hay hay células de levadura que van a caer más rápido al fondo, hay otras que van a quedar suspendidas en el mosto, y hay otras pues que de pronto caen inicialmente mamadas, cansadas y van a morir, ¿ya? Entonces, el barro, cuando uno termina de fermentar, el barro que sale en la fermentación contiene mucha basura. O sea, está la levadura viable, uno ve una cantidad de cosas ahí, pues uno dice, uy, todo esto es levadura. Pues no, es levadura muerta, hay proteínas de la malta. Ustedes han visto de pronto cuando hacen como el quiebre de frío, cuando están pasando pues al fermentador, cómo se va quebrando todas las proteínas y van coagulando en el fondo. Pues hay unas parte de esas proteínas van al fermentador, ¿no? Y parte de esas proteínas pues, se acumulan en el fondo de esa torta. Lúpulo también puede tener ahí, pues, quién sabe qué otras cosas. También hay que tener en cuenta, pues, que las células de levadura mutan rápidamente, ¿no? Pues, digamos que es más difícil que un humano mute, o sea, o más difícil nos demora más el ser humano en mutar que una célula. Estamos hablando del coronavirus, ¿cuánto no ha mutado? Porque eso es un virus, es una ínfima, una cosa muy pequeñita que cada vez que se reproduce tiene la posibilidad de mutar, ¿no? Entonces lo mismo con las células, entre más pues, la reutilice uno, pues van variando, porque digamos que hay unas que quedan iguales, pero hay otras que digamos que al reproducirse, pues al duplicarse, pues de pronto se duplican mal y comienzan a haber variaciones, pues se comienza como a ensuciar esa cepa original, ¿no? Entonces, por eso, cuando uno reutiliza levadura, de pronto la primera cerveza pues está bien, de pronto la tercera cerveza está uno en el pico de la fermentación, porque levaduras, hay ciertas levaduras que de por sí entre las va uno reutilizando y como que están mejor, ¿no? Porque ya están más rehidratadas, ya están como más listas para fermentar, esas levaduras secas sobre todo, ¿no? Pero ya al décimo lote, no, pues ya lo que uno está cogiendo ahí no es lo mismo, pues, que uno compró en el sobrecito. Y yo les digo una cosa, yo juraba en esa época que recogía levadura, yo juraba que había reutilizado satisfactoriamente una levadura Saison por un año, pero al año esa cerveza no era o sea, sí, estaba fermentando, sí, estaba bajando la densidad hasta el final, pues que como todas las cervezas son, pero el sabor de esa cerveza ya se le notaba como cosas raras, como sabores extraños, pues, que es, pues básicamente es producto pues de células mutadas. ¿No? Entonces, lo mejor que uno puede hacer pues, cuando llega uno a eso es botarlas. Y bueno, no todas las cepas de levadura son iguales. Hay que tener también en cuenta eso. Entonces, ¿cómo hace uno
¿Cómo reutiliza la levadura? Pues son como tres formas, pues pueden haber más. Pues son como tres maneras que uno podría reutilizar como cervecero casero, pues una levadura. El starter infinito, así de pronto pues, se le puede llamar a eso, pues no sé si ese nombre existe. Y básicamente, si si necesito X levadura para mi cerveza, que estoy haciendo ahora, y entonces voy a hacerla en 2 litros de un starter para llegar, digamos, a 400 billones de células, algo así, pues. Pues no, pues lo hago en 3 litros, no tiro todo el starter, dejo un poquito de levadura en el starter y ese starter lo arranco otra vez, ¿ya? Entonces, básicamente, eso es el concepto infinito, es eso, es ir creciéndolo, creciéndolo, creciéndolo hasta que ya definitivamente no dé más esa levadura. La ventaja es que uno está reutilizando en teoría pues un promedio de la levadura original, ¿no? Porque en el starter están las células que flocularon más rápido como las que no flocularon tan rápido, entonces en parte uno está manteniendo como más o menos la levadura original que uno compró. Volviendo a lo que me pregunté Eduardo acerca de qué tanto tasa de inoculación y todo ese cuento, ahí ya se pierden todos los cálculos, porque si me pongo a hacer un starting infinito, pues igual ya, o sea, la segunda reutilización no tengo ni idea cuántas células viables voy a tener van a terminar en el starter, ¿no? Entonces ahí ya viene la parte más de experiencia, pues, ensayo y error. De pronto ahí tocaría entonces a crecerlas más, para tirar más, para sobreinocular y no subinocular, ¿ya? Entonces ya esas matemáticas que les estaba mostrando ahora, pues no sirven. Digamos que todos esos cálculos funcionan si ustedes todo el tiempo están comprando levadura y no van a reutilizar. Ahí sí funciona muy bien esos cálculos. Cuando reutilizan ya cómprense un microscopio si quieren saber de todos esos cálculos. Top cropping. Esta es una técnica muy utilizada, sobre todo creo que en Europa y en Bélgica. O, creo que era principalmente en Europa, si mal no recuerdo, con fermentadores abiertos. Que inclusive también yo he visto fotos de Sierra Nevada que también hacen fermentación abierta y entonces, ¿qué pasa? Cuando la levadura comienza a desbordar como el recipiente o comienza a llegar hasta cierto punto arriba del recipiente, todas estas cervecerías lo que tenían eran como unos tubitos, pues, que se encargaban de recoger esa levadura que iba ya como subiendo y eso se recolectaba para el siguiente lote. Aquí en la foto vemos es una persona sacando esa levadura pues del Krausen para tirar, pues, para ya sea tirar el otro lote o pues para utilizarla. Pues. Entonces uno lo que puede hacer es cuando está en el máximo de la fermentación, segundo día, tercer día, cuando uno ve esa Krausen ahí pues activo, uno puede desinfectar un cucharón, preferiblemente pues de metálico, ¿no? Es un instrumento metálico es mucho más fácil de limpiar. Uno le tira plástico a eso y uno no sabe si tiene bacterias o algo así metidas pues en fracturas pues del plástico, ¿no? El metal es mucho más fácil de desinfectar, entonces uno agarra un pedacito, un poquito, pues igual ahí en ese Krausen va a haber suficiente levadura para fermentar la cerveza, entonces agarran un poquito, lo tira a un recipiente desinfectado y si quieren uno hace un starter y en fin, esa es la forma, pues. La ventaja es lo mismo, o sea, esa levadura como está activa, está fresca, está viable y estamos también obteniendo como la representación inicial de la levadura. La desventaja es que, pues, si le da uno ganas de estornudar encima del lote, ahí se lo tira. No, mentira, no se lo tira, pues, pero igual sí, pues hay riesgo de contaminación, ¿no? Esa es la desventaja, pero pues si uno hace las cosas bien, no, pues no hay riesgo. Y el bottom cropping o la tira, pues recuperar la levadura desde abajo. Esto es ideal para cónicos. Y aquí está la representación de un cónico. Y es que
Estamos hablando de que hay levadura que cae más rápido que otras. De la primera que cae, pues igual aquí va a haber levadura muerta, va a haber proteínas, va a haber lúpulo que cayó pues del Whirlpool, ¿ya? Es lo primero que se asienta. Luego vamos a obtener como una buena representación de la levadura. Y la última es como la que de pronto no floculó muy bien. ¿Sí? Entonces, usualmente lo que recomiendan cuando uno tiene un cónico y está recuperando levadura en un frasquito es lo primero que sale, se desecha, y luego lo que hace uno es recuperarlo de la mitad, básicamente. La ventaja es que es fácil de obtener. ¿Ya? Y cuando uno tiene esos fermentadores plásticos, pues que se abren, eso no hay un resto de levadura ahí en el fondo, ¿no? Entonces, eso es, imagínense, es que está haciendo uno básicamente como un starter de 20 litros. Eso es un resto de levadura. Pero la desventaja es que, pues, sí, o sea, de pronto no es la mejor representación de la levadura, porque cuando uno lo coge de uno de esos tarros plásticos, pues ahí no hay forma de hacer esta selección. Entonces está uno escogiendo todo esto. Está cogiendo mugre, está cogiendo levadura que está como cansada y después está cogiendo levadura ideal. Entonces, que se puede hacer y yo también lo he hecho y lo hice así por mucho tiempo, pero nota uno mucho más rápido el cambio en las fermentaciones en los lotes siguientes. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No. ¿Cómo almacenamos la levadura? Pues los microbiólogos, así pues que Ricardo, Javier, ellos cogen y sacan una muestra en esos placas de Petri, ¿qué hacen? Crecen la levadura, aíslan las colonias y ya cuando tienen colonias pues puras, por decirlo así, cogen y las guardan en un congelador pues a muy bajas temperaturas y entonces ahí se pueden almacenar por muchísimo tiempo. Si quieren obtener esa levadura, pues sacan una muestrica de esa colonia, la van poco a poco creciendo lentamente hasta que ya tienen su cepa, la cepa original básicamente. Eso es lo ideal, ¿no? Eso es lo que hacen los laboratorios de levadura. Pero a nivel casero, ¿qué hace uno? Uno coge el barro que recuperó y así como lo recuperó, lo guarda en la nevera. Estamos hablando que no garantizan una buena viabilidad porque pues, dependiendo de la levadura, de la cepa de levadura, hay unas cepas de levadura que no duran mucho en nevera. Hay otras que sí. Pues hablamos de una Quebec o de una, creo que la S33, si mal no estoy, creo que Castellani estaba hablando que él le hizo seguimiento a la S33 y esa levadura básicamente decaía mucho al cabo de unos 4 o 5 días en nevera. ¿Ya? Entonces, sí, o sea, pero eso es lo que hace uno. Pero en la guarda uno la deja uno almacenada en el mosto original de donde uno la cogió. ¿Por qué? Pues porque ahí ese es el mosto, ese es el ambiente original de donde vino, no la vamos a estresar, va a quedar ahí tranquilita, dormida, ¿sí me entienden? O sea, es como, sí, o sea, si uno está en la casa de uno está tranquilo, si no cogen de un momento a otro y lo tiran para otro lado, donde no, una casa donde no hay comida, donde no hay nada, ahí es donde comenzamos a afectar mucho más esos microorganismos. Aquí lo que decía, es muy importante utilizar la levadura en el menor tiempo posible o irla alimentando. Entonces, yo en mi nevera tengo mucha levadura, pues la gran mayoría es levadura que entonces esa levadura que es como resistente, pero igual, o sea, a mí las matas aquí, las plantas me mueren en esta casa, pero la levadura no, o sea, porque yo constantemente estoy sacando levadura a la nevera, poniéndolas en starter, creciéndolas un poquito y además cocino también constantemente, ¿no? Entonces, en cierta forma, logro
tenerlas por un tiempo decente. Y también Ve, pues, Luis, sí, contame. ve, Luis, ¿qué pasa si, por ejemplo, sacas el barro de la levadura, pues cuando terminó fermentación y del mosto original, pues siguiendo la recomendación que das, pero el próximo lote que vas a hacer o la vas a almacenar por un tiempo no es del mismo estilo? O sea, pues no sé, se me acaba de ocurrir, pues qué podría pasar. A ver, si yo hago, qué sé yo, una Imperial Stout y recupero ahí mi levadura y está en el mosto original y la almaceno pues con buenas prácticas de almacenamiento en nevera y pues todo bien. Y el próximo lote va a ser un estilo similar, pero no parecido, sino una Oat Milk Stout. Pues, ¿qué podría pasar? Am, Hay cositas que les voy a hablar ahorita más adelante, pero la cuestión es que es importante también entender que la levadura, no toda la levadura se puede recuperar. Una, una Imperial Stout, una cerveza alta en alcohol, va a joder la levadura. O una cerveza con dry hop, va a joder la levadura, la va a afectar mucho, entonces es mejor no utilizar levadura de esos lotes. ¿Ya? Ahora bien, si uno tiene una Oatmeal Stout, que eso no tiene tanto grado de alcohol, uno la guarda, entonces queda en ese mosto café, ¿ya? ¿Qué hace uno? La guarda en nevera. ¿Qué va a pasar? La levadura se va a sentar, va a quedar toda la cerveza encima de la levadura. Ah, que la voy a reutilizar. Cojo, boto, decanto pues el mosto, la arranco, la inicio otra vez con un starter y ya. Ahí básicamente no, digamos que esa Oatmeal Stout no te va a afectar la siguiente IPA, ¿ya? Pero igual también hay formas de lavar la levadura que la voy a presentar ahorita en los siguientes pues, páginas. ¿Te queda claro eso, Andrés? Sí, sí. A ver, pues digamos que entre Stout puede que no varíe mucho, pero aquí echándole cabeza, por ejemplo, uno puede hacer una porter inglesa, no sé, con 0,4, con 0,5, y después esa misma levadura te puede servir para, qué sé yo, hacer una IPA americana. No sé si de pronto esos saborcitos que se van logrando en fermentación queden añadidos pues como a la levadura, a ese barro y te la pueda pasar a un estilo completamente distinto, No, usualmente no hay problema con eso. O sea, en el ¿no? peor de los casos, si sos muy paranoico, la lavas y ahí ya te Listo, listo. libras tu pensamiento, pues la parte paranoica. Bien, bien. Eh, a ver, ¿qué más hay aquí? Estaba hablando pues de que es espérate, a ver, no tiene posible alimentarlas constantemente y utilizar los nutrientes que les hablaba, porque entre más usemos esa levadura van a perder como la capacidad como ellos internamente tienen nutrientes, entonces la misma malta no le va a proporcionar todos los nutrientes que necesitan y por eso entonces se utilizan los nutrientes de levadura o el cloruro de calcio o sulfato de calcio pues para brindarles los nutrientes necesarios para seguirlas utilizando. Y bueno, mucha gente dice pues que no se debe utilizar más de 10 veces una levadura, pero pues eso no es blanco y negro. Tengo un conocido ese muchacho era loco con las cervezas ácidas y el tipo estuvo reutilizando una mezcla si mal no recuerdo, era una saison con bread y con lacto. Y él la reutilizó, yo me acuerdo por cuántos años, y tanto así que un laboratorio ya de Washington, D.C. cogió esa levadura y la vende. Y si fermenta, o sea, la primera vez que la utilizaba, eso fermenta rápido y fermenta, te genera pues una cerveza rústica pues rápidamente. Entonces hay casos de casos. En mi caso, por ejemplo, yo hace como 2 años hice una cerveza ácida con lactobacilos y con kebab
y sorpresivamente, o sea, yo no lo puedo creer, esas cervezas salen consistentes todavía. Y ese barro lo he estado regalando. Pero Wilmer ganó oro en la copa pasada con ese barro, imagínense. ¿Cuánto tiempo no llevo yo utilizando ese barro, ¿no? Entonces, por eso es mejor como irle haciéndole seguimiento a la fermentación. Y si ustedes se pulen en la cata, ustedes pueden notar como algo extraño en las cervezas, entonces ya no reutilizarlo. Bueno, esto ya lo había dicho. Ahora es del lavado de la levadura. Yo les digo sinceramente, yo nunca lavo la levadura. ¿Por qué? Porque pues para mí es como un proceso extra que aquí. O sea, yo lo que hago es, pues las guardo en la nevera, se asientan en el fondo, decanto el mosto, hago starter nuevo y no tengo ningún problema pues de sabor ni nada. Pero ahí pues no sé, pero igual se puede hacer lavado y hay casos en los que el lavado de pronto es beneficioso. Entonces, ¿qué hace uno con el lavado? Pues uno pues hierve agua, bastante bien pues, o utiliza agua pues estéril, y lo que hace uno es mezclar el agua con la levadura, con el barro de levadura, pues ya con el mosto decantado, y uno mezcla la levadura con esa agua. Y al cabo de unos minutos uno nota que todo ese mugre cae al piso y la levadura queda suspendida en el agua. Entonces, ¿qué hace uno? En otro recipiente tira la levadura y desecha la mugre y se repite el proceso hasta que uno vea que solamente está recuperando es agua turbia. Miren la cuestión. Aquí estaba yo reutilizando, yo de bruto estaba, mentira, esto no de bruto, pues uno no sabe, no se la sabe todas. Estaba reutilizando levadura con una cerveza que le había hecho dry hop. Miren aquí toda esa cantidad de lúpulo y está la levadura. Preparando el lúpulo de levadura. Entonces, ¿qué hago? Lo tiré a este frasquito y esto lo dejé pues en este otro. Entonces, ¿qué hago? Desecho y repito el proceso. Tiro otra vez esto aquí, con esto limpio pues. Agrego más agua. Al cabo de 10, 15, 20 minutos noto más partículas suspendidas. Entonces, ¿qué hago? Decanto el agua turbia en un frasco, desecho la mugre, hasta que vea pues básicamente algo así. Turbio pues, pero sin mugre. ¿Qué pasa con esta cuestión? Se mete en la nevera. Al cabo de 2 días vamos a tener la levadura prácticamente asentada, blanquita o beige pues. Y esto es agua turbia pues, pero prácticamente clara. ¿Qué haría yo al hacer eso hoy en día con mi experiencia pues actual pues, que tengo? Sería, decanto el agua, hago un starter con esa levadura y la reutilizo. O sea, no, pero no la dejo en agua más tiempo, ¿me entiendes? O sea, dejar una levadura en agua por más de una semana, eso es pobrecita, o sea, es como dejarla muriéndose de hambre, pues, en un medio. Y esto no lo volvería a hacer, o sea, yo no. Pero ¿por qué no lo volvería a hacer? Porque es que, no sé si ustedes saben que cuando uno tira un lúpulo a una cerveza, las células de la levadura, las paredes, cuando están en contacto con el lúpulo, comienzan como a perder también viabilidad, comienzan a cansarse, comienzan a estresarse, comienzan a perder nutrientes, comienzan a joderse. Entonces, ¿qué sucede? Pues que al final de la fermentación, pues va a tener una cantidad de células ya cansadas, no tan viables, no tan buenas como para una segunda fermentación, ¿no? Y lo que hace el alcohol, las cervezas altas en alcohol, no sé si ustedes sabían, pero pues el alcohol intoxica la levadura. Entonces, lo mismo, si uno hace una Imperial Stout, una Quadruple IPA, algo así, unas cosas locas, ahí pues ya la levadura que salió de esa cerveza, es mejor botarla. Bueno, el lavado ácido, yo nunca lo he hecho. Esto lo escuché en una conferencia de un microbiólogo que tiene laboratorio en Estados Unidos.
y también la he leído pues en algunas páginas. ¿Qué sucede? Que en la medida que uno va reutilizando la levadura, pues existe la posibilidad de que, pues, que la levadura pues tenga bacterias y otras cosas, ¿no? Entonces, el lavado ácido lo que hace es matar esos microorganismos. Entonces, ¿cómo se hace? Uno con ácido fosfórico le tira pues con cuidado al barro de la levadura hasta lograr un pH de entre 2 y 2,5. La levadura, al hacer el lavado ácido, pues procurar que la temperatura de la levadura esté entre 2 y 4 grados centígrados. Y entonces uno qué hace, deja esa levadura en reposo por aproximadamente unas 2 horas. Se supone que después de esas 2 horas, cualquier bacteria, cualquier sí, microorganismo que le haya caído pues a esa levadura a, pues, se va a morir, pues, por decirlo así. Pues, la levadura libre de contaminantes. Pero la verdad, ¿por qué no lo hago? Pues porque, pues no, pues, o sea, pues, ¿por qué no? Yo no creo que él haya tenido una levadura lo suficientemente tanto tiempo como para hacer un lavado ácido, además. No sé, me parece que un lavado ácido podría ser, o sea, si no te cae bacteria a una levadura, pues yo la desecharía, ¿no? Yo no sé si de pronto, en este caso Ricardo, y no sé si Javier está en línea, pueden hacer alguna aplicación práctica de lavado ácido para un homebrewer, pues para un cervecero casero. No sé si te ocurre algo, Ricardo. Bueno, no, pues en realidad yo nunca lo he hecho, pero sí he leído acerca de esto, incluso eso es muy común en Inglaterra, que incluso le añaden, se me va el nombre, otro reactivo pues, para contribuir a la acidificación y hablan que pues, es muy efectivo. Para esto, pero no, la verdad yo nunca lo he probado. Sí, sí, por teoría, pues digamos que teoría básica, un pH tan bajo sí ayuda a eliminar este resto de probablemente contaminación que se pueda tener de otras bacterias, de bacterias que puedan dañarnos pues la cerveza como tal, como por recomendación. Ya, yo creo que como tú lo dices por experiencia, no tener el manejo de la levadura, si se hicieron, digamos que las cosas bien y se lleva a cabo todo un proceso de buena desinfección en todo momento y el lugar donde se realiza y que todo se realiza tal vez posiblemente con un mechero o de pronto lo más rústico con la casa, con la estufa prendida, ¿sí? Probablemente ayude mucho, pero en realidad no es algo que ayude al proceso de fermentación. Es algo más de limpiar el starter una posible contaminación, pero que ayude a algo, no, para nada. Gracias, hermano. Inclusive, sabes que hay una cosa que ahorita que hablas, pues para cuando uno está manipulando levadura, de tener pues hacerlo pues cerca de una fuente de calor. Bueno, precisamente la fuente de calor lo que hace es como, en cierta manera, de forma muy como informal, está uno evitando pues que le caiga pues bacterias pues a la, a la levadura en ese proceso, pero también hay que tener en cuenta que si uno tiene un reloj, ay, güey, madre, ahí está, está uno pues, teniendo la posibilidad de tirarle toda la mugre pues, de la correa pues a la levadura. Entonces lo mejor es lavarse bien las manos y hacerlo pues en un ambiente donde no haya mucha circulación de aire. Muchas veces yo estoy haciendo eso y mi esposa, ay, qué calor, y prende un ventilador. Yo no apaga esa vaina porque claro, le puede caer mugre al proceso. Entonces, entre más uno se cuide ese tipo de cosas, pues más tiempo va a uno a disfrutar pues de esa levadura lo más cerca a la original. Es otra cosita, el lavado ácido también ayuda a eliminar algo de los restos de resinas que agrega el lúpulo.
sí también es muy útil para esto. Entonces, digamos, si en lo que tú, en lo que la imagen que tú mostrabas, un barro reutilizado de una cerveza que le hiciste un dry hop podría ser muy útil. Digamos, si se quiere reutilizar pues esa levadura, aunque pues yo tampoco lo recomendaría mucho por la afectación que puede tener la levadura, pues gracias a la acción bactericida que tiene el lúpulo, pero sí podría también ayudar. Gracias, hombre, bacano. Bueno, consideraciones. Lo que estaba diciendo, pues que el lúpulo afecta a la levadura, el alcohol intoxica la levadura, entonces mejor evitar reutilizar levadura de esos lotes. Desechar levadura que comience a dejar trazas de sabores indeseados en la fermentación. Yo no sabría describir qué sabor, o sea, yo no sabría describirlo, pero yo lo sé, o sea, por ejemplo, hay una levadura en específico, la Jovaru, que yo esa levadura la he reutilizado, cuando comienzo a reutilizar ya después de la cuarta vez, uno comienza a sentir como una, no sabría decirle si un sabor como vegetal, pero es como una mezcla de vegetal con plástico, yo no sé, es una cosa que uno ya sabe que esa levadura ya está cansada y no va a dar más. Entonces, cuando uno comienza a sentir ese tipo de cosas como raras, por ahí en el fondo de la cerveza de uno, es mejor desecharlo. Un microbiólogo en una charla decía también que cuando uno ve que el pH de la cerveza no está bajando, es signo de que realmente la levadura no es saludable. Entonces, por ese lado también es mejor desecharlo. Desafortunadamente, yo no mido el pH, o sea, no mido el pH al final de la fermentación. Sí lo mido hasta que inoculo, pero no al final de la fermentación. Entonces, es algo que no estoy yo siguiendo de forma personal. Y lo que les decía que es mejor hacer un starter antes de inocular de nuevo la levadura, pues para arrancarlo, ¿no? Para tenerla otra vez lista para fermentar el otro lote. Ahí decía Wilmer que qué tan rápido se debe reutilizar una levadura. Pues idealmente en 1 o 2 semanas. Pero bueno, o sea, ves que uno le queda un mes y funciona. Pero es precisamente eso, es como acordarse, tener como un calendario de alimentación para evitar pues que una levadura esté reposada en una nevera, sí, por aproximadamente 1 mes, 2 meses, ya ahí ya está afectando mucho esos microorganismos. Y yo creo que hasta aquí llegué. No sé si tiene más preguntas, de que alguien quiere complementar más de esto. ¿Quedaron bien? ¿Quedaron aburridos? Mucha información. Yo creo, Luis, que la intervención que tú haces acá, en medio de todas las dudas que se generan en el grupo, es muy buena. La experiencia que tú tienes manejando levaduras a nivel casero, pues para fermentar cerveza, incluso puede ser hasta más amplia que la mía como cervecero. Digamos que mi experiencia va un poco más en este caso al laboratorio y digamos que aplicando ese conocimiento técnico, todo lo que tú hablas es muy adecuado, muy acertado. No le veo ninguna crítica, al contrario. Tus aportes me hayan ayudado incluso mucho, pues ya como cervecero. Y yo creería que de pronto lo que yo les podría aconsejar es sí, que sigan, digamos, todos estos pasos que tú acabas de explicar y que le sumen 10 veces a la desinfección o sanitización. Yo creo que es algo verdaderamente muy importante. Es algo muy delicado y es algo que, como tú lo decías, si se prende un ventilador, se genera una corriente de aire y ya te trajo una bacteria del balcón al sitio donde te encuentras haciendo el starter y te puede dañar todo el proceso.
Entonces, sí, yo creo que es lo que yo más les recomendaría. Mucho cuidado con la desinfección. Diría que es muy importante. Muchas gracias, Ricardo. Y yo creí que me ibas a destrozar. No, muchas gracias por las complementaciones en los puntos pues, en los que estuve corto. Luis, ahí yo quería comentar algo más como a modo de charla pues después de uno leer también ese libro de la Quebec, donde cogían un trozo de madera que estaba untado de levadura y con eso fermentaban y que esa levadura se han utilizado pues por años y años. Y uno ahorita estaba pues comentando que las células mutan y que las levaduras hay que reutilizarlas en el menor tiempo posible. Pues uno se pregunta entonces, pues la que debió salir de esas generaciones y generaciones de uso de levaduras y pues ahorita nosotros estamos intentando cuidarlos al máximo, ¿no? Entonces ahí es cuando se pregunta, pues, qué tanto, o sea, es verdad, sí o sí, pero como, queda uno como con esas dudas, ¿no? No sé vos qué piensas de eso, porque las otras lavadoras las han usado, reutilizado, pues, y ahorita en los tiempos modernos es que empezaron a cuidar mucho más las levaduras y que no mutara y guardar las células originales, pero antes se utilizaron por años y años, ¿no? Sí, exactamente. Ese libro es muy bueno, se lo recomiendo. Se llama, ¿cómo es que se llama ese libro? Que es un nombre largo, pero Ujú. es de Lars Garsholm, que es el tipo que se dedicó inicialmente pues en su blog, se dedicó a recorrerse todos esos países nórdicos y a documentar la cerveza hecha en finca. Y bueno, pues la Home Brewers Association, perdón, el Brewers Association lo contrató para tener todo eso en un libro. Se llama Farmhouse Techniques, que no sé qué pendejada. Pero en fin, lo que está hablando Eduardo es de unas cepas que se catalogan como que bike. No sé si ustedes han escuchado de esas cepas, pero estamos hablando de cepas casi que cavernícolas. Cepas que durante, pues en las épocas nórdicas, pues esas cepas se utilizaban para hacer cerveza por allá en esos países nórdicos. Y digamos que, como dice Eduardo, a través de los tiempos y de generación en generación en generación, se les dio un tratamiento en el cual, digamos que se seleccionaron pues, de forma, pues, yo no, es que está la selección natural, que es cuando ocurre de forma natural, y esta es selección, pues, del ser humano, pero no me acuerdo cómo se le denomina eso, pero básicamente esa gente pues así seleccionando esas levaduras y básicamente esas resisten a ser secadas. Yo he secado esas levaduras aquí en el horno, por ejemplo. O sea, el horno con el bombillo prendido, lo dejo toda la noche, o sea, no lo prendo, sino que lo dejo con el bombillo prendido. Eso queda más o menos unos, yo no sé, no he medido la temperatura, pero puede ser 40 grados, 50 grados de pronto, no sé. Eso evapora el agua lentamente y queda como unas carachas con la levadura. Y esa levadura se puede meter en el congelador y se puede reutilizar. No he reutilizado esa levadura, no sé realmente qué tanto sea, pero como dice Eduardo, son levaduras que por tanto tiempo se han tratado de esa manera que, que funcionan así. Mientras que todas las levaduras que nosotros compramos de Fermentis, de esas de S04, S05, que no, que es que la tipo Kolsch, que la tipo Saison, que la tipo, todas esas cervezas, todas esas levaduras, perdón, fueron ya aisladas por científicos y con la venida de la refrigeración y todo ese cuento, fueron en cierta forma forzadas a tener una fermentación entre los 18 y los 20 grados centígrados. Entonces, si uno le tira más grados centígrados, pues las levaduras se vuelven locas, comienzan a traer sabores feos y todo ese cuento, y son más delicadas, por decirlo así. Entonces, sí, Eduardo, sí, las que White son otra cosa del otro mundo. Hasta, si mal no recuerdo, creo que decía Carlos que hasta algunas de esas levaduras eran capaces de fagocitar bacterias. Entonces, inclusive son más resistentes a la contaminación.
Y como fermentan tan rápido, una levadura que va te puede fermentar una cerveza perfectamente en unos 3 días y consumir su producto en los siguientes día o dos. ¿Ya? Si se tienen pues fermentando a 35 grados centígrados más o menos. Entonces, en una fermentación así es mucho menos probable que haya contaminación con otras levaduras porque es que la que va le va a ganar la carrera a cualquiera, ¿no? Entonces, el manejo de esas levaduras es diferente. Con más resistentes, puede uno cometer más errores y igual le va bien, ¿no? Eh, pero de pronto también algo que no incluí en mi presentación es la parte que sigue, ¿no? Porque uno está hablando del manejo de levaduras, pero ahí en ningún momento hablamos de la fermentación como tal, ¿no? Entonces, el hecho de que uno esté haciendo starters y todo eso no garantiza pues que uno vaya a tener una óptima fermentación, porque ahí, ¿de qué depende? De que uno haga una oxigenación apropiada del mosto. Y Eduardo me burla porque la otra vez que hicimos cerveza aquí, esa vez que tiramos la cerveza al macerador ya como borrachos, a la hora de ir a tirarlo al fermentador, esa cerveza, yo me acuerdo, yo puse un timer pues de 5 minutos y yo batí el fermentador por 5 minutos. ¿Por qué? Pues porque quería tener suficiente oxígeno en ese mosto para que la fermentación también inicie rápido, porque toda esa cantidad de oxígeno promueve también el crecimiento ya dentro del fermentador para fermentar todos esos 20 litros o 25 litros, ¿no? Entonces, no es solo el mantenimiento del starter, sino también son todas esas eh, técnicas o metodologías ya de fermentación las que pueden garantizar una buena cerveza. Y yo, pues lo que decía Cristian, no sé, no me acuerdo si Cristian está aquí o no, pero la idea es, esta charla comenzó como algo muy informal, ¿no? En el grupo. Ah, que es que el starter, yo me acuerdo que le decía, precisamente ahora que estamos aquí, ¿por qué yo le dije a la persona que preguntó sobre qué hago para salvar mi lote si es que no arrancó la otra levadura? Entonces yo le dije, no, pues hago un starter. ¿Por qué? Porque si voy a tener una cerveza ahí que ya 3, 4 días y o sea, no sabe si ha fermentado o no. ¿Qué tal? Que si no ha fermentado, ahí ya, ¿qué pasa? Pues cualquier microorganismo que esté ahí en el ambiente, dentro de la cerveza, de pronto la va a infectar, ¿no? Entonces, si uno quiere salvar algo de esa cerveza, lo que uno puede hacer es hacer un starter, tener una levadura viable ya con impulso, porque uno tira eso a esa cerveza y entonces ya esa levadura no va a necesitar de tanto oxígeno, ya esa levadura ya está lista para comerse lo que hay ahí. ¿Ya? Entonces, esa es otra aplicación práctica de emergencia de un starter, ¿no? Es tener la levadura lista para coger y terminar de fermentar algo que se quedó pues en la mitad. ¿Ya? Pero sí, no sé, entonces la idea es que más adelante, pues, yo estaba comenzando a contactar amigos y todo eso, como para seguir haciendo este ciclo de charlas y ahí entre todos vamos aprendiendo mutuamente de nuestras experiencias. Bueno, entonces ya llevamos 1 hora y media, no es más, pues muchas gracias por atender esta charla, pues entonces yo les estaré mandando el enlace luego por el grupo. Muchas gracias por atender, antes, bueno, que tuve bastante quórum aquí. Ya, hasta Luis, luego, que estén bien. Luis, parce, no, muchas gracias por todo y pues por compartir tu conocimiento con nosotros. Digamos que este tema quizá todos lo experimentamos de alguna u otra manera nuestras producciones, pues, pero siempre es bueno como compartir técnicas, conocimientos, hay una cosa que a vos te funciona, que a nosotros no, y viceversa, y así pues siento yo que se enriquece todo el mundo. Así que gracias. Mucho gusto, hermano. Muchas gracias, Luis. Que descansen todos. Igualmente, muchas gracias. Que estén bien, pues. Chao.